Hay quienes siguen el manual y hay quienes lo escriben. Historias de quienes terminaron creando su propia versión del éxito. Bienvenidos a este nuevo episodio de Manual de Desobediencia. Hoy tenemos el orgullo de tener a Juan Daniel Oviedo acompañándonos en este capítulo especial. Juan, bienvenido a Manual de Desobediencia by Amiga Ya Pasó. Bienvenido a este espacio. Bueno, muy contento de aprender hace unos contados minutos del nombre del episodio, Manual de Desobediencia. Me encanta, porque hasta para ser desobediente hay que tener unas reglas de juego. Cuando nosotros creamos este nuevo, digamos como este bracito del podcast original, que es Amiga Ya Pasó, lo hicimos porque queríamos tener personas pues que nos mostraran que se pueden romper reglas y que se puede ser feliz rompiendo las reglas, ojo, bajo los términos legales, pero O sabiendo que son reglas que uno no va a poder cambiar del todo y hay que acomodarse a ellas. exacto. Y hoy estás tú aquí precisamente por eso, Juan. Contemos un poquito de en qué momento tú te das cuenta que tú puedes, digamos, ser un personaje público que o sea, que es completamente irreverente y que eso no quita lo inteligente que eres, no quita todo el perfil académico que tienes. ¿Te parece que soy irreverente? Me parece que es súper Ok, irreverente. chévere. Y yo creo que eso que tú percibes es el fruto de una decisión de ser auténtico, ¿sí? Y eso lo logré después de mucho tiempo. No fue fácil, porque mi historia de vida ha estado marcada como por los estereotipos, los prejuicios, el rechazo, mi accidente de la cara, ¿sí? Que me cambió todo, la voz, la audición, el aspecto físico. Y somos una sociedad, por ejemplo, en Bogotá, que la principal causa de discriminación es ser feo y ser pobre. Esa es la principal causa de discriminación aquí en Bogotá. Entonces, con todo eso, em, yo me escondí en la disciplina. Hay que hacerlo, claro. Me escondí en la disciplina, en estudiar, en trabajar y en procurar no ser una carga para nadie, para mi mamá y poder llevar mi propia vida y empezar a brillar. Pero fruto de esa disciplina se empezaron a presentar oportunidades maravillosas. Y el DANE fue una oportunidad muy grande porque me hizo revivir los prejuicios. Al principio la gente me odiaba. ¿Qué es ese man, ese gomelo, esa voz hablándole de los datos, nada que ver? Sí, la gente le inquietaba que yo hablara tanto. Incluso a mí me salvó la pandemia que me echaran del DANE. Es así de sencillo. Si no hubiera aparecido la pandemia, seguramente hubiera sido uno de los directores del DANE del gobierno Duque. Y cuando salgo a la alcaldía, en el escenario político, hay una cosa muy importante y es que se juega en el manual de la obediencia. Ujú. Tú tienes que buscar encajar, ¿sí? Entonces en la política te dicen, es marica, pero no tanto. Si no le ponga tanto de eso a su discurso porque no va a encajar. Y eso, estar en ese manual de obediencia, en alguna forma, se convirtió hoy, mirándolo hacia atrás, en una barrera para que no hubiéramos podido cumplir nuestro objetivo de llegar a la alcaldía de Bogotá. Entonces, cuando salimos a buscar la presidencia, pues dijimos, es momento en que Juan Daniel pueda ser él. Sí. Y poco a poco me he dado cuenta que soy una persona irreverente, que a veces se me salen groserías cuando hablo, pero que en realidad también hay un toque de humor y de algo sarcástico que es común entre todas las personas. Y Mis ese es traumas, como mis mi manual traumas. de desobediencia ahora en la aspiración a la presidencia. Tan es así que hoy nuestro lema de campaña es una expresión de desobediencia. ¿Y por qué no? Es decir, ¿por qué tenemos que ser obedientes y escoger a los mismos de siempre, a los que gritan, a los que hablan igual, a los que se quedan en lo políticamente correcto? ¿Y por qué no escogemos a alguien distinto, que sea desobediente alrededor de esa regla? Juan, ya nos metemos un poquito más dentro de todo este espectro político, pero es que dentro de lo que me acabas de decir hay algo muy importante y son comentarios que nos han llegado a nuestras redes sociales siempre que sacamos
un capítulo y es como cómo llegar hasta allá, porque tú dices, bueno, hago un proceso en el que yo entiendo que no te, pues que puedo ser yo, que no necesariamente tengo que meterme en un cajón del cuadrito de Excel de cómo tiene que ser un funcionario público. Hay muchas personas allá que no saben cómo lograr ser ellas y que eso les Mira, causa depresión. eso, y chévere que me pongas en ese tema porque me parece muy lindo también poder compartir las experiencias. Eso parte de que uno logre convencerse verdaderamente de creer en uno mismo. Y esta sociedad en la que vivimos lo enfrenta desde muy pequeño a uno a contradicciones frente a creerse uno la persona que uno es. ¿Por qué? Porque entonces uno llega al colegio, entonces está el rechazo, que por feo, por bajito, por gordito, a veces porque es cristiano, a veces porque los niños expresan su orientación sexual temprana, a veces porque sí, porque siempre hay un montador que se la monta a los demás y es como un predador buscando dónde está la presa para montársela. ¿Sí? Nos enfrentamos a una sociedad prejuiciosa y eso debilita ese vínculo que tenemos con nosotros mismos de decir yo puedo creer en mí y a mí me pasó. ¿Sí? Yo tuve épocas de mi vida en las que me sentía feo, que me sentía que no era lo suficiente. Nos pasa a todos. ¿Sí? Y hasta hace muy poco he podido encontrar como ese mensaje de decir, yo puedo creer más en mí mismo y puedo creer que lo que vengo a hacer aquí también es parte de algo que me tiene que hacer a mí mejor persona. Si yo quiero hacerlo mejor por el país, yo también tengo que ser una mejor persona. Y eso sí, para ser una mejor persona, uno tiene que aprender a ser amigo de uno mismo, ¿sí? Y a no buscar siempre el reconocimiento de afuera o recoger manzanas o recoger uvas o recoger fresas de afuera, sino también uno lograr que su propia voz sea escuchada y que uno se pueda sentir bien con lo que uno es, tal cual como uno llega. ¿Has tenido apoyo psicológico de terapeuta Sí, dentro de este proceso? después de una tusa, pero así espantosa, que hasta mis amigos me dijeron, fueron mis amigos los que dijeron, ay, por favor, vaya, ¿sí? Vaya Porque terapia. los conocemos. Es decir, un man me dio 3 vueltas recién llegado acá y yo quedé así como, ¿qué me pasó? Que yo quería hacer otro para complacerlo a él. Si yo quería cambiar lo que yo era para poder ser más afín a lo que él vivía o lo que él representaba, que es lo peor que uno puede hacer en la vida, ¿sí? Entonces, desde abril de 2009, es decir, voy a cumplir 17 años el próximo mes de abril en los que he ido oficiosamente A terapia. a terapia psicológica. Una vez por semana, al comienzo era más duro porque tocaba cuadrar la loca de la casa, entonces eran 2 sesiones por semana, ahora son todos los miércoles a las 6 de la mañana después de trotar. Así estés en campaña política, Sí, vas a terapia. sí, he fallado a dos. Sí, los miércoles, antes de que se haya grabado este episodio, 2 miércoles no he podido ir por campaña, pero este miércoles fijo, sí estoy allá. Juan, dentro de todas estas propuestas y dentro de todo lo que tú quieres hacer en presidencia, hablemos de la salud mental en Colombia. O Por sea, estamos favor. tocando un tema que es muy importante, sobre todo porque la salud mental en nuestro país es un privilegio. E ir 17 años Ay, a terapia semanal me leyó la mente, estaba pensando en eso. Sí. es un billete largo. Obvio, obvio. ¿Por qué? Porque tristemente, si tú vas por el canal del sistema de Sí. salud, que es la EPS, que ya que estamos hablando del manual de desobediencia, vamos a ser muy abiertos. Mi hermano, sí, tiene problemas de salud mental, sí. Pero entonces a él le toca ir por la EPS, sí. Pero entonces las citas de 15 minutos y no lo miran. Y ya, chao. Cumplida la cita, siga tomándose los medicamentos. Y ya. Yo, afortunadamente, a punto de mi trabajo, he podido hacer el esfuerzo financiero y lo que tú dices es tremendo. La salud mental es algo mucho más costoso de gestionar que la misma salud física, ¿sí? Porque para la salud física hay reglas,
Entonces uno sabe diagnóstico, recomendación, tratamiento. Y si acaso hay 2 o 3 alternativas de tratamiento. ¿Sí? Pero en la salud mental, primero, vaya a ver a uno cuando tiene un diagnóstico. Cuando uno mismo se escucha y uno dice, espera, sí, tal vez tengo que hacerle caso a mis amigos porque me estoy tirando mi vida por querer encajar con otra persona. Después, tenga uno eso, después vaya uno a un buen Un buen sistema de sistema. salud pública que lo escuche a uno. ¿Sí? Escuchar. Y eso cuesta en materia de salud mental. ¿Por qué? Porque escuchar en materia de salud física, pues tú vas a los rayos X y te sale la vaina jodida. Si tú vas al escáner y te sale que tienes jodido. ¿Sí? Tú vas al odontólogo y te encuentran lo que tienes jodido. ¿Sí? Pero vas al psicólogo, no hay máquina que sustituya al psicólogo y tú vas a la psicóloga y tienes que buscar cómo en una conversación, escuchándonos, logramos encontrar y solamente la gestión de la salud mental se logra cuando uno es consciente de eso, ¿sí? Porque la salud física, bueno, a punta de dolor, ibuprofeno, o acetaminofén, pero Acetaminofén. el dolor de acá, ¿qué? ¿Sí? No hay nada. Entonces, la salud mental tiene que ser una prioridad. ¿Y por qué me siento emocionado de hablar de esto en nuestro programa de gobierno? Porque es una forma de demostrar que queremos hacerlo mejor. Hoy ya tenemos una ley que se aprobó el año pasado para regular cómo el sistema de salud pública debe incrementar su capacidad para prevenir, para mitigar y para gestionar la salud mental. Y eso requiere que entendamos que el deporte y la cultura son transversales al tema de salud mental. ¿Por qué? Porque buscar ayuda no es solo ir al psicólogo. Por ejemplo, yo gestiono también mi salud mental como una máquina todos los días levantándome. Hoy me levanté después de acostarme a las 3 de la mañana, me levanté a las 6 a correr 11 kilómetros por la ciclovía de la séptima para sentirme mejor. ¿Sí? Entonces, el deporte es fundamental. La cultura, por ejemplo, el arte urbano para las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, me ha sido fundamental que los jóvenes expresen en una pared, en una calle, en una canción, en una obra de teatro, cuáles han sido sus temores, cuáles han sido los prejuicios de los cuales han sido marcados, porque entonces uno dice, me voy a vivir a Bosa y todo el mundo, uy, droga, huecos, pobreza, ¿sí? Cuando en realidad la experiencia que hicimos nos mostró completamente lo contrario, que es el costo de los prejuicios. Pero lo que sí no puede pasar es que si tú entras al sistema de salud, te traten mal. Y en la campaña a la alcaldía y en la campaña a la presidencia hemos escuchado de denuncias muy frecuentemente aquí en Bogotá de personas que dicen, mire, entré al sistema de salud y simplemente me recetan 2 sesiones al mes de 15 minutos, el psicólogo o la psicóloga no me da ni siquiera la cara, me dice siga tomando la droga y qué. ¿Dónde está el reconocimiento o el cuidado en sistema de salud cuando yo digo soy depresivo o fui suicida, como me lo decían las chicas que me contaban? Yo tuve la valentía de reconocer que era suicida. Ella decía, fui al sistema de salud y les importa un comino. Me siguen tratando simplemente con una pepa. No puede ser. Los medicamentos, ¿no? Y eso requiere plata. Entonces, hablar de salud hoy es hablar de salud mental y es hablar también de cómo vamos a manejar muy bien las finanzas públicas para que haya más plata, para que podamos atender a la niñez y a la juventud de forma preventiva. ¿Cómo identificas tú cuáles son los problemas reales de la sociedad? Y muchas de las críticas que yo he visto hacia ti es como, es un gomelo que vas a ver qué pasa en Bosa. Yo no sabía que estaba haciendo esto y en eso quiero ser honesto, porque hay gente que puede decir, uy, ese man tenía todo craneado desde antes, pero mi primera posibilidad de decir, quiero ver la perspectiva de los problemas, fue el trabajo en el DANE. No estaba aspirando a otra cosa, no quería ser ministro, no quería hacer nada. La vida me dijo, te ofrecieron el DANE, lo aceptó, pues sea el mejor, lo mejor posible que pueda hacer en el DANE. Y la pandemia, para mí, fue como la papa de la olla, como marica, es decir, llegué con ganas de ser buen director del DANE. Me preparé, hice lo mejor. No les gustó mi voz, no les gustó mi acento, no les gusta que hable tanto. Me sacan columnas en los periódicos de que por favor me calle y ahora llega una pandemia y me cortan las alas para producir los datos.
porque los datos de Colombia no los hace un computador, son voces de usted, son encuestas que hacemos en casas como las que ustedes tienen, son encuestas que hacemos en empresas como las que ustedes pueden tener, ¿sí? Entonces, cuando me llaman y me dice el presidente, alístese para ver cómo va a conseguir las cifras, porque a partir de mañana Colombia se encierra. Entonces, para mí fue como, oh no, lo que me faltaba, ¿sí? Entonces, tomé la decisión que me voy a concentrar en esto y le dije a Sebastián y a mi mamá, lo siento, pero hoy la prioridad es esto, porque mi trabajo no es solo mi trabajo para mi satisfacción, y es que yo necesito que más de 50 millones de personas que van a quedar encerradas en sus casas sepan qué está pasando afuera. Me fui a dormir al DANE, yo solo iba a mi casa a bañarme, Sebastián como, oiga, ¿qué pasó? Es decir, solo nos vemos media horita, pero él entendía, él vio mi preocupación, pero gestionar y enfrentar el problema es lo que verdaderamente me llevó a decir, yo tengo que saber todo del país, ¿sí? En cierta forma. Yo tengo que saber todo porque cuando salga al aire en una rueda de prensa, si la gente me pregunta, venga, ¿qué está pasando con la gestión menstrual de las mujeres por el encierro económico y por la ausencia de ingresos para las mujeres? Tengo que poder responder qué porcentaje de mujeres están enfrentando que, como sucedió en la pandemia, tenían que usar trapos para su gestión menstrual y que eso debería generar conciencia en la sociedad para que hubiera subsidios. Y hoy hay licencias menstruales y hay una cantidad de política pública que se está construyendo sobre eso. Entonces, todo ese choque, miren, dense cuenta, no fui yo que dije, voy a ser presidente y voy a usar al DANE como instrumento para ser presidente. No, los choques y los tropiezos y los prejuicios que sucedieron en el DANE me dijeron como, marica, póngase las pilas, sepa todo lo que pasa en Colombia. Y cuando empecé a ver que la gente decía, abuelo, manden a hacer las crispetas porque el man del DANE va a hacer rueda de prensa. Y como habla hasta por los codos y las ruedas de prensa se demoran 2 horas, como hoy que estoy hablando por los codos de la emoción, pues entonces todo el mundo empezó a comer crispetas y a escuchar y a decir, ¡jue madre! Sí, nos estamos dando más en la jeta en la casa. Uy, la división inequitativa del trabajo de cuidado no remunerado y el trabajo doméstico. Uy, el desempleo de las mujeres es más fuerte. Uy, las mujeres negras la están pasando peor. Una cantidad de cosas y la gente empezó a decir, venga, la desigualdad de este país no es solo que existan pobres y ricos, sino que de verdad hay una cantidad de brechas y por eso terminamos en un estallido social. Entonces, cuando uno junta la escucha de los datos con la escucha de la calle, logra una fórmula que para mí es potente. Los datos para anticipar y la calle para acercar, porque la solución hay que llevársela a la gente. La solución, no el subsidio, no el mercado, no la cosa gratis, no, la oportunidad tiene que llegarle a la gente. Y es ahí cuando, juntando esas dos cosas, dije, hoy Colombia, por no querer enfrentar sus problemas, está condenada a los populismos. Esta pregunta no me la perdonarían todas las seguidoras Si no la haces. de Amiga. ¿Ya pasó? ¿La demandaste a las mujeres a parir? Ay, mira, es la prueba de que este es un país de prejuicio. Automáticamente, hasta Claudia López salió a decir que yo había mandado a parir a las mujeres. No puede ser. ¿Sí me entiendes? El hecho no se puede convertir en una recomendación bajo la interpretación de la gente. Entonces, ¿qué pasa? Que sí estamos en una sociedad que quiere hacer sentir culpables a las mujeres por tomar decisiones libres sobre su cuerpo. Sí. Tenemos es que como país adaptarnos a que la tasa de fecundidad ya cayó y no va a volver a subir. Por consiguiente, tenemos que prepararnos más rápidamente para el envejecimiento. Tenemos que cuidar mejor a los menos niños que nacen. Para no envejecer, ¿vamos a quitar el aborto? ¿Vamos a incentivar que las mujeres sean mamás? Aquí es la forma como enfrentamos el problema, la realidad. El problema que tenemos hoy es que Colombia, con los niveles de tasa de fecundidad que tiene hoy, que son inferiores a los de Suecia, ¿sí? Está acelerando su proceso de envejecimiento, porque nacen menos niños
que van a hacer que el peso de los viejos sea cada vez más grande. Sobre todo, perdón que lo ponga así de claro, pero nacen menos niños que se van a formar para producir plata, para financiar esta carga de los viejos. de las pensiones, Sí, pues. si me entiendes, en el sistema de protección social, en la infraestructura, porque entonces necesitamos entre más viejos somos, la salud es más costosa, porque vamos a tener más enfermedades crónicas como de lo que no se habla, la diabetes, ¿sí? La obesidad, las enfermedades del corazón, los accidentes cardiovasculares, ¿sí? Por la mala comida que tenemos, por los malos hábitos que tenemos, por la pobreza que chupamos y que chupa tanta gente en el país. Entonces, entre más viejos somos, entre más pesa la población vieja, más costoso es el sistema de salud para mantener. Y ahí vamos a tener que enfrentar, por ejemplo, la soledad de las personas adultas mayores, que también genera problemas de salud mental, ¿sí? Con sin tapujos, lo pongo con mi mamá. Mi mamá me dice, yo ya no te veo, man. ¿Sí me entiendes? Si tú eras como la persona con la que más frecuentemente hablábamos, desayunábamos, nos contactábamos, yo ya no te veo, yo me siento sola. ¿Sí? La soledad de las personas adultas mayores quien habla. Entonces, esto más que creer que mandando a parir a las mujeres, es decir, dándoles subsidios para que tengan hijos, obligándolas a que tengan hijos, dando bonos de millones de pesos, como lo dicen algunos candidatos y candidatas, para mejorar la fecundidad, eso es una aguja en un pajal. Lo que necesitamos es acomodar nuestras ciudades, acomodar nuestro sistema de salud, formalizar la economía, porque lo que no se habla es que antes la informalidad era riesgosa porque en una familia había 5 personas. Entonces, si tú te quemabas vendiendo empanadas en la calle, al siguiente día podías mandar a alguien a que fritara las empanadas y la casa comía de todo eso. Hoy, un conductor de Uber, que una autoridad de tránsito, como le dicen los azules, lo coge y se la monta, ¿sí? Aunque está prestando un servicio que es legítimo, no es legal, pero es legítimo porque la tecnología ha permitido que nuestros carros puedan prestar servicios en cualquier momento del día. Es legítimo, se la monta, le lleva el carro a los patios, le pone un comparendo. ¿A quién va a acudir esa persona? ¿A quien maneje el carro? No, están los patios. Necesita sacar casi 2 millones de pesos para pagar todo ese berenjenal. Cae la pobreza automáticamente. Entonces, hoy la informalidad se vuelve menos rentable porque las familias y los hogares son más pequeños. Entonces, hoy la verdadera reforma laboral, pensional, de salud, de todo del país es cómo formalizamos la economía, cómo dejamos de perseguir la informalidad y nos dedicamos a cuidarla para que los jóvenes puedan tener las posibilidades de contribuir a nuestro sistema de protección social. Juan, ¿qué decirle a las personas que dicen, es que Oviedo es el candidato que queremos, Oviedo es el tipo de persona que queremos, pero no va a subir? Eso es lo que piensa todo el mundo, pero al mismo tiempo estamos empezando a cambiar la tendencia, porque la forma y el como lo he aprendido también gracias a mi crecimiento personal, uno crece también en la medida en que uno se siembra preguntas. Y la pregunta que queremos sembrarle a la gente en estos últimos días es, ¿por qué no? Es decir, ¿por qué no podemos elegir algo distinto? ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar las voces que no encajan? Y yo soy testigo de eso, simplemente por este acento, que no ha sido una elección, sino un accidente. No encajo como director del DANE, no encajo como político, no encajo como algo, ¿sí? Porque queremos que la gente hable igual, que griten, o que digan las mismas mentiras de siempre, o que busquen culpables. ¿Por qué no nos damos la oportunidad de algo distinto? Porque aquí lo que queremos demostrar, y a partir de mi experiencia de vida y de superación personal, es que se necesita más carácter para sumar que para dividir. Y uno sabe, y ustedes le van a dar ese voto de confianza, uno sabe cuándo puede hacerlo mejor. ¿Cómo abrir ese manual de desobediencia en un país católico, machista, siendo político, irreverente, abiertamente homosexual y ahora queriendo aspirar al cargo más importante de este país?
Lo primero, sintiéndose orgulloso de lo que uno cree. Yo soy católico y la vivo a mi forma. ¿Sí? Y subo a Monserrate y para mí llegar a la iglesia de Monserrate es un momento muy emotivo en mi fe religiosa y en mi fe católica. Entonces, no porque uno sea marica y sea irreverente, no puede tener una religión. Tengo una, profeso mi fe católica y me siento orgulloso de eso. Pero al mismo tiempo, escuchar el país en el que estamos nos tiene que ayudar a algo que a mí me toca hacer permanentemente. Es que tenemos que saber filtrar los ruidos. Pero voluntariamente, lo primero que hago a la hora de abrir los ojos es ver dónde estoy y anular ese ruido. Colombia necesita anular el ruido de los prejuicios, pero eso no nos puede volver sordos frente a escuchar las voces de las personas que nos merecemos, que nuestros derechos sean reconocidos y que nuestros problemas le importen a alguien en este país. Porque lo que tiene fregado a Colombia y lo que nos llevó a gritar en 2022 y lo que nos llevó a un estallido social es que la gente dijo, a nadie le importa ni mierda mi problema, a nadie. Y no puede ser que haya un país y un gobierno desconectado e indolente al que no le importe el sufrimiento de los demás. ¿Qué dice Sebastián de todos los comentarios en redes de cómo va a subir este a la presidencia? Y que son muy despectivos. No, No, es que no los quiero repetir, pero no, obviamente es problema interno de pareja. Es difícil tener una relación de pareja en el escenario político, Claro. pero nosotros tenemos nuestras tips y es, no se habla de eso en la casa. Yo llego y para mí también es chévere porque llegar a la casa es sentir que voy a hablar con Sebastián siendo el Juan Daniel de él, el que habla de sus cosas de la cotidianidad, así que no llega a hablar, ay, la encuesta dijo esto o no sé qué o no sé qué. A veces surgen esos temas, pero procuramos alejarlo, pero es difícil. Es difícil porque en Colombia las figuras públicas, no solo en Colombia, sino en el mundo, para ustedes se vuelven objetos. Ujú. Entonces ustedes ya automáticamente saben si uno es un mentiroso, un ladrón, un abusador. Todos ustedes lo saben automáticamente por arte de magia, no sabemos por qué. Entonces ustedes seguramente saben o tienen un prejuicio que yo soy así como soy vestido, soy un gomelazo, estrato 20, que tengo carros de millonadas, apartamentos gigantes, lo que sea. Pero esa es la realidad. Entonces nos ha tocado encerrarnos un poco en nuestra exposición de nuestra vida privada. Salimos menos, obviamente, ¿sí? Pero buscamos la forma de que ese amor y esa complicidad, que es lo que a mí me hace sentir orgulloso de la relación con Sebastián y con Mora, porque ella es parte de nuestra familia, somos cómplices. Y esa complicidad también es un elixir del estrés que genera también la exposición pública en las personas, ¿no? Porque hay que hablar de eso. Es difícil, ¿sí? Porque uno quiere hacer feliz a todo el mundo. Sí. Y uno quiere hacer sentir bien a todo el mundo. Pero a veces el tiempo no da, las circunstancias no lo dan. Entonces ahí es donde uno dice, si uno quiere ser figura pública y servirle a la gente, uno no tiene que buscar o hacer eso porque lo quiera, sino porque le crean. Y ese es mi objetivo. Quiero que la gente me crea que soy una persona con la que podemos compartir historias de vida como las que ustedes tienen, pero que al mismo tiempo quiera hacer algo para que este país salga adelante. Juan, mil gracias a ustedes por este gran capítulo, muchas gracias a Cristian, nuestro realizador, allá Ángel, que siempre están detrás de cámaras, pero son las personas más importantes de este spot. Muchas gracias por un capítulo más de Manual de Desobediencia. Juan, bienvenido siempre cuando quieras, Seguiremos hablando del manual de desobediencia presidencial. por favor. Mil gracias a ustedes, nos vemos en una próxima edición. Chao.